podemos tener a personas más conocedoras del tema que al doctor Jorge Santos y al doctor Ernesto Rengifo, que son tal vez las personas que más han estudiado el concepto de abuso del derecho en el país. Entonces los dejo en compañía del doctor Santos y el doctor Rengifo. Muchas gracias. Naturalmente me siento muy complacido con la presencia del doctor Ernesto Rengifo como compañero, no sé si de desgracia o de tertulia, dado que pues Ernesto ha sido toda la vida un gran tratadista en estas materias de abuso del derecho, especialmente en el campo del abuso contractual. Sabido es su libro en donde menciona esa evolución que ha habido entre el abuso del derecho al abuso de la posición dominante, con conceptos que muchas veces no tienen la debida delimitación. En la parte que nos hemos dividido, inicialmente mi disertación, por llamarla así, pues va a ser una concreción, unas precisiones acerca de lo que constituye el abuso del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, deteniéndome en algunos aspectos que me parecen importantes dada su aplicación al arbitraje. Y el doctor Ernesto pues abordará en concreto el tema del abuso contractual, especialmente en distintas aplicaciones recientes. Así entonces, lo primero que hay que decir sobre el abuso del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano es que es una institución que aparentemente podría ser considerada novedosa si nos situamos en las tres primeras décadas del siglo anterior. Por cuanto, como ustedes bien lo saben, el abuso del derecho tuvo aplicación en la jurisprudencia colombiana, especialmente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en los años 30, por aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, en la medida en que se ha considerado siempre que el abuso del derecho es un principio general de derecho que informa todo el ordenamiento jurídico. Y son célebres en ese sentido las sentencias en donde inclusive mencionan como una de sus configuraciones más importantes la función social que tienen los derechos subjetivos. En términos generales, hay cierta, digamos, noción que se puede considerar pacífica al considerar que el abuso del derecho es el ejercicio de un derecho subjetivo contrario a su finalidad o sin un motivo serio y legítimo. Esto permite vislumbrar, como se ha aceptado generalmente, que el fundamento del abuso del derecho pues no es otro que la relatividad de los derechos subjetivos, en el sentido de que se supera las tesis absolutistas que inclusive se pueden encontrar en algunos vestigios del Código Civil, en normas ya derogadas, afortunadamente, digo yo que con el paso del tiempo, pues sin duda alguna merecen una revisión, especialmente en materia de derecho de familia, donde siempre se consideraba que se trataba de potestades absolutas. Usted recuerda muy bien que había una norma que mencionaba que los padres podían inclusive llevar a los hijos de los que no podían realizar una
educación adecuada a una correccional. Hoy en día, pues desde luego, es algo que es inconcebible, porque esto permite también determinar cómo el abuso del derecho es una institución permanentemente en evolución y en aplicación de cada realidad presente. Si se considera que para analizar el abuso del derecho hay que considerar la función social que tiene el derecho subjetivo, no es en el momento en que se consagra el derecho, sino en el momento en que se analiza la consideración de si un acto es o no abusivo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, que siempre se consideró que el mandato pues, era esencialmente revocable, de hecho lo es, y se abrió paso que siempre y cuando o pudiera ser sujeto de una indemnización de perjuicios si se ejercía sin un motivo serio y legítimo. Lo mismo desde luego ha pasado con otras nociones del abuso del derecho en materia de propiedad, especialmente si se considera que de acuerdo con la Constitución, especialmente política colombiana, a partir del año 36, pues la propiedad tiene una función social que desempeñar. Entonces, como fundamentos del abuso del derecho, pues en primer lugar que es un principio general de derecho y en segundo lugar que hace honor al postulado de la relatividad de los derechos subjetivos y de la función y misión social de los derechos. Mencionaba cómo el vestigio que se puede encontrar más antiguo del abuso del derecho en la legislación colombiana, pues es el artículo 8º de la ley 153 del 87. Posteriormente, con la expedición del Código de Comercio, que entra en vigencia en el año 71, se consagra en el artículo 830 que el que abuse de sus derechos es obligado a indemnizar los perjuicios que se causen con su ejercicio. Aquí se ve claramente cómo el abuso del derecho entra a ser parte del ordenamiento jurídico ya como una norma específica dentro del campo de la indemnización de perjuicios. Y posteriormente, para mencionar lo más importante, pues la Constitución Política de Colombia del año 91, que consagra en el artículo 95 el deber de toda persona de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. En este artículo, desarrollado por la jurisprudencia constitucional, se menciona que subyace un principio fundamental del ordenamiento jurídico que hace imperioso el ejercicio razonable de los derechos. Y fuera de eso también existe el artículo 334 de la Constitución Política en materia especialmente de la libertad de empresa y de la protección a los consumidores que, como más adelante vamos a ver, se refleja en el ordenamiento positivo. Se ha hablado en distintas épocas de criterios constitutivos acerca del abuso del derecho. Se habla especialmente en la tesis de Planiol y Ripper de la culpa intencional. A duras penas, estos grandes autores del derecho francés, pues eran reacios a admitir la idea del abuso del derecho. Sobre este punto es famosa la discusión sostenida entre Marcel Planiol y Louis Josserand a propósito del abuso del derecho. Pues todos saben muy bien que si hay algún exponente al que hay que rendir un homenaje impercedero acerca de la teoría del abuso del derecho es de Louis Josserand, quien prácticamente fue el que impulsó en la legislación francesa y luego recogida en la doctrina francesa y luego recogida en la jurisprudencia colombiana el principio de la función social que tienen los derechos subjetivos. Y decía que como Planiol y Ripper en el fondo afirmaban que el abuso del derecho no es nada distinto de una culpa intencional. Y en ese sentido decía Planiol
que la expresión abuso del derecho era una logomaquia, en el sentido de que un derecho no puede ser a su vez lícito y a su vez ilícito. A eso, pues como se sabe, le contestó Yocerán diciendo que ese era un chiste jurídico, porque el derecho podría ser derecho subjetivo, pero contrario al derecho objetivo. Y aquí no es que esté de por medio una discusión puramente semántica, porque sin duda alguna, una de las grandes discusiones que ha habido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es analizar cuál es la naturaleza jurídica del abuso del derecho. Algunos, especialmente en el derecho colombiano, nuestro maestro, nuestro gran maestro, Guillermo Ospina Fernández, afirmaba que el abuso del derecho no es algo distinto de la simple culpa y que por consiguiente no merecía ninguna catalogación o categoría especial. Esto haciendo también eco a la tesis de Massot, quienes afirmaban que simplemente el abuso del derecho era aplicación de la tesis de la culpa común y que por consiguiente habría que simplemente aplicar la apreciación en abstracto de culpa, que también recoge la jurisprudencia colombiana y sobre la cual yo he mantenido alguna discrepancia, en el sentido de que la culpa era simplemente el error de comportamiento en que no haber incurrido un hombre prudente y diligente, puesto en las mismas circunstancias externas que el autor del daño, que por consiguiente incurría en abuso del derecho quien en el ejercicio del derecho no se comportaba diligentemente. Dentro de esos criterios constitutivos, además de la culpa intencional y de la culpa común sostenida por Massot y entre otras por la Corte Suprema de la Casación Civil del 21 de febrero de 1938 y después 31 de octubre de 1995, en donde se afirma simplemente que el abuso del derecho no es algo que no es más que una simple culpa común, se pasan a otros criterios, como el de la falta de utilidad en el ejercicio de un derecho, sostenido especialmente por Adriano de Cupis, en donde dice que existe abuso del derecho cuando ese derecho se ejerce sin ninguna utilidad. Y si ustedes recuerdan, hay un artículo en el Código Civil colombiano, el artículo 1002, que consagra precisamente la teoría del abuso del derecho en la falta de utilidad, cuando habla que cualquiera puede cavar en suelo propio, pero que si de esa actuación se origina un perjuicio al vecino sin utilidad, entonces habría lugar a que se iniciaran acciones posesorias. Esa tesis de la utilidad especialmente ha sido sostenida por la doctrina italiana. Viene también otra teoría del abuso del derecho que se puede expresar como la transgresión del contenido del derecho, teoría interna especialmente sostenida por doctrinantes alemanes con Eneserus en la cabeza, quienes dicen que el contenido del derecho no debe sobrepasar los límites de las normas superiores de moralidad y el bien común. Y en este panorama general, pues hay que mencionar también como teoría constitutiva del abuso del derecho la transgresión de los límites normales. Esto tiene que ver con los actos anormales, en donde lo recoge el Código Civil Español en el artículo 7º, inciso primero, párrafo segundo, y algunos doctrinantes españoles muy importantes en materia de responsabilidad civil como Jaime Santos Briz y Pascual Esquivil. Esa tesis de la normalidad también fue sostenida en su momento por algunos doctrinantes franceses, especialmente con Eugène Godemet, que sostenía que existía ejercicio abusivo del derecho cuando el acto era anormal, que era una aplicación
de la teoría o criterio objetivo de la apreciación del abuso del derecho, y también fue sostenida en un momento por Ripper, quien después, de todas maneras, abandonó esa tesis. Y viene otra tesis, que es el de la antijuridicidad específica, y se considera que el abuso del derecho viene a ser la violación de un deber jurídico en tanto no se observen o la finalidad social para la cual fue instituida el derecho subjetivo o con un motivo serio y legítimo. Este ya es una aplicación de un criterio objetivo. A diferencia de criterios como el de la culpa intencional y el de la culpa común, que son criterios subjetivos. Sin embargo, hoy en día se puede decir que el ejercicio abusivo del derecho se puede presentar en cualquiera de estas modalidades, ya sea cuando se ejercita con la intención de causar daño, ya sea cuando no se obra con la debida diligencia o de un buen padre de familia o de un buen profesional, ya sea cuando se transgreden los límites de la moral y de la buena fe, ya sea cuando se ejercita sin una utilidad reconocida, sin un motivo serio o legítimo, pero sin duda alguna sigue prevaleciendo la tesis de considerarlo que se incurre en abuso del derecho cuando ese derecho se ejercita de un modo contrario a la finalidad social para la cual fue instituida por el legislador o sin un motivo serio y legítimo. Esto permite superar a aquellos que consideran de una manera bastante radical que no puede haber una apreciación objetiva del abuso del derecho. Y me parece que si se considera que no hay un solo criterio, sino que puede haber distintos, indudablemente que es una discusión que se pudiera considerar de alguna manera superada. En el derecho colombiano se ha distinguido claramente que el ejercicio abusivo de un derecho es un acto ilícito y hace parte integrante de la antijuridicidad, no como un acto ilícito, dijéramos, con una configuración o categoría especial, sino como una emanación de la antijuridicidad en el derecho colombiano, partiendo de la base no solamente del artículo 2341 del Código Civil, el que ha cometido delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido, y el artículo 6º del Código Civil, que es el que permite establecer la antijuridicidad en el sentido de que el castigo y las recompensas es cuando se cumplen o se transgreden los deberes jurídicos. En el derecho colombiano se pueden encontrar aplicaciones distintas de abuso del derecho. Simplemente voy a hacer una referencia a esas aplicaciones que se pueden encontrar en el disfrute de su contenido, especialmente en materia de derecho de propiedad, al hacerlo valer frente a los demás en materia contractual, y el tema que se ocupará el doctor Ernesto. Y es bueno hacer una precisión aquí. Durante algún tiempo se discutió que el campo propicio o único del abuso del derecho era el campo extracontractual, que no podía haber abuso del derecho en el campo contractual porque eran prerrogativas. Inclusive esto lo sostuvo un distinguido jurista ya fallecido que dio lugar a la sentencia del 31 de octubre de 1995 y a una precisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en donde indicó que el abuso del derecho también se podía aplicar o tenía un amplio ámbito en materia contractual.
El otro, abuso del derecho, pues en las actividades comerciales, desde luego viene el artículo insignia del 830 al que ya me referí. En la actividad aseguradora, pues indudablemente ahí es donde tiene un campo propicio, especialmente con el principio postulado de la buena fe. En la intermediación financiera, los estatutos orgánicos del sistema financiero pues dedican bastante espacio a reprimir las prácticas abusivas. En los contratos de distribución, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y en ese sentido es bueno mencionar que la Ley 142 de 1994 estableció por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano, en las normas positivas, expresamente una especie de lista negra o de catálogo de conductas que se pueden considerar como abusivas. En el artículo 133 de la Ley 142 del 94 de servicios públicos domiciliarios, se dice que se presume que hay abuso de la posición dominante de la empresa de servicios públicos en los contratos a los que se refiere este libro en las siguientes cláusulas: los que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa de acuerdo a las normas comunes, o las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa, las que dan a la empresa la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o revocar o limitar cualquier derecho contractual del suscriptor, los que condicionan al consentimiento de la empresa de servicio público al ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del suscriptor o usuario, las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la empresa de servicios públicos o a otra persona determinada para adquirir cualquier bien, las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor o usuario en sus contratos con terceros, los que imponen al suscriptor o usuario una renuncia anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato le concede. En fin, son por lo menos más de 26 las conductas que ahí se consagran como constitutivas de abuso del derecho. Y también siguiendo con ese establecimiento de lista negra, si se puede llamar así, pues está la ley 15, la ley en materia de estatuto del consumidor, que es la ley 1480 de 2011. Esta es una ley que consagra los siguientes: cláusulas abusivas, ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley le corresponden, impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley le corresponden, inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del productor o proveedor, establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte del objeto contratado, vinculen al consumidor del contrato aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones, concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo, impidan al consumidor resolver el contrato en caso que resulte procedente excepcionar el incumplimiento del productor, presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor cuando de ésta se deriven erogaciones o obligaciones a su cargo, incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal. Para la terminación del contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, obliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral, restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas directamente entre el productor y el proveedor las garantías, cláusulas de renovación automática. Indudablemente, parecería extraño considerar como una cláusula abusiva
obligar al consumidor a acudir a la justicia arbitral. Durante algún tiempo, distinguidos doctrinantes e inclusive no me atrevería a decir que jurisprudencia de la Corte o el Consejo de Estado establecían que era ineficaz, era inválido una cláusula compromisoria que estuviera inserta en un contrato impuesto. Sin duda alguna, son tesis que hoy en día están reevaluados y están reevaluados que el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012 expresamente derogó el numeral 12 de este artículo de la Ley 1480 de 2011 que determinaba obligar al consumidor a acudir a la justicia arbitral. Esto indudablemente plantea un tema y es hasta qué punto se puede considerar abusiva una cláusula compromisoria. Yo particularmente me atrevería a decir que no veo cómo, porque sin duda alguna depende del ejercicio que se haga de esa cláusula abusiva. Entiendo que la ley establece que hay cláusulas abusivas que son ineficaces. Ya vimos la ley 142 del 94 y otros aspectos del Estatuto del Consumidor, pero siempre he considerado que el abuso del derecho solamente se puede predicar en la medida, el abuso del derecho se puede predicar en la medida en que se ejercite el derecho. Por consiguiente, una cláusula compromisoria, si cumple los requisitos de arbitrabilidad de la relación jurídica, que sea libremente disponible, no veo cómo per se pudiera ser abusiva. Sin embargo, es un tema de discusión, desde luego, que tiene una gran trascendencia. Pero ya que llegamos al tema del ejercicio del derecho por las vías judiciales, al hacerla valer por las vías judiciales, aquí el ejercicio del derecho dentro de un arbitraje, pues sigue los lineamientos generales, a mi juicio, del ejercicio del derecho por las vías judiciales que regulaba antes el Código de Procedimiento Civil y que hoy regula el Código General del Proceso. En ese sentido, me parece importante hacer rápidamente un recuento, muy por encima, de los pronunciamientos, algunos pronunciamientos importantes de la jurisprudencia colombiana, especialmente de la Sala Civil en casación, una del 24 de marzo del 39, en donde equiparaba el abuso del derecho al fraude a la ley. Y decía que el abuso del derecho y el fraude a la ley tienen muchos puntos de contacto. En todo abuso del derecho hay un fraude a la ley que lo establece y garantiza, y en toda violación indirecta de la ley hay un abuso del derecho respectivo. La noción de abuso del derecho implica una culpa en su ejercicio y en rigor de verdad en esto consiste. Si se opta por el criterio de subjetividad, es en la intención de dañar en donde puede encontrarse. Si se da prevalencia al criterio objetivo, es la anormalidad de ese ejercicio lo que determina, que hay varios criterios entremezclados en esta tesis de la jurisprudencia colombiana. Y continúa esta sentencia: la primitiva teoría del fraude legi entre los romanos ha sido sólidamente establecida en la jurisprudencia universal. En lo general, no se viola la ley con el propósito de violarla, sino con el de lograr fines distintos para los cuales la violación es solo un medio, pero esta consideración no se opone al concepto de fraude. En otras palabras, puede haber aquel propósito y buscarse por sí mismo, pero no es necesario que lo haya para que el fenómeno se produzca, y generalmente no lo hay. Del propio modo, si en lo general ese fraude daña a terceros, este elemento tampoco es necesario para que se produzca. Posteriormente, en una sentencia de casación del 28 de septiembre de 1953, se habló expresamente de la temeridad y responsabilidad por el abuso del derecho de litigar.
En sentido forense, temerario significa imprudencia temeraria, la cual está definida así: punible e inexcusable negligencia, con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que a mediar malicia en el actor serían delitos. La temeridad, pues, no implica intención positiva y concreta de causar daño a las personas o a las cosas, que es lo que es el significado por otro término malicia, sino falta de prudencia, de meditación, de cuidado, en una palabra, simple error de conducta. Y sobre este tema de la temeridad o mala fe, ustedes recuerdan muy bien que esa era la fórmula que traía el Código de Procedimiento Civil, que trae ahora el Código General del Proceso. En otra sentencia, aquí hay algunos ponentes que están en la sala, pero como siempre ha sido mi costumbre, cuando menciono jurisprudencia de la Corte de la Sala Civil nunca digo quién es el ponente, por una razón muy simple, porque es un trabajo de sala, no un trabajo de un solo ponente. A veces me da risa cuando dicen en mi sentencia de tal fecha dije lo siguiente. Siempre he considerado que todo magistrado que llega a una alta corte, Consejo de Estado, Corte Suprema, quiere pasar a la historia y para que se le recuerde por una sentencia. Entonces ustedes muy bien saben lo que llamaban el Sapo Gómez. ¿Recuerda quién era el Sapo Gómez? José J. Gómez. Entonces el de la posesión inscrita. No quiero mencionar más para no herir susceptibilidades. Y quiero mencionar también que desde luego estas son sentencias tradicionales. Algunos hablan de la jurisprudencia del siglo XXI. Siempre que hablan de la jurisprudencia del siglo XXI se me asemeja al socialismo del siglo XXI, destructor. Y así me parece que en muchas ocasiones es lo que está ocurriendo con lo que llaman jurisprudencia del siglo XXI, destructora, que rompe completamente con una hilación. Siempre, perdóneme que haga esta digresión, no puedo admitir que hoy en día la jurisprudencia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en una reciente jurisprudencia, haya transformado completamente ese concepto de daño hipotético o eventual que había sido consagrado en una fórmula del magistrado Pilón en Francia, que decía que daño hipotético o eventual es aquel que depende de acontecimientos imposibles de conocer antes de su realización. Y siempre decía uno que un niño de 2 años, pues podría hacer los padres reclamar perjuicios morales, pero nunca perjuicios patrimoniales o materiales, porque era un daño incierto e hipotético. Hoy en día vi una jurisprudencia de la Sala Civil, jurisprudencia del siglo XXI, que dice que como los tiempos cambian, sí es posible. Y es posible llegar a considerar que un niño entonces llegaría al colegio, a la escuela, se demoraría en casarse por allá a los 25, 30 años, y que entonces después formaría una familia, y que de acuerdo con esa familia que forma, entonces podría dedicar un porcentaje a su manutención y otro a sus padres, y que esos padres tendrían derecho a un perjuicio patrimonial. Sin duda alguna los tiempos cambian. Ahí sí podría uno interrogarse, como decía Turbay Ayala, cuando le presentaban o le planteaban una cuestión de Estado, ¿y eso es bueno o es malo? Muy bien, viene otra sentencia ya sobre medidas cautelares y otra en donde la Corte Suprema el 28 de agosto de 2013 afirma que cuando se trata del abuso del derecho a litigar debe existir temeridad o mala fe. La simple culpa no sería suficiente como criterio. Sin embargo, aquí entra uno a considerar ¿y qué es temeridad? Para esa jurisprudencia del año 39, temeridad, como veíamos, es una negligencia, y negligencia es culpa. Mala fe, eso ya implica una consideración de un acto en donde, sin duda alguna,
la única forma de consagrar la mala fe es por oposición a la buena fe. Pero en esta sentencia se hace un gran despliegue conceptual acerca de que la responsabilidad que sobreviene como consecuencia del abuso del derecho a litigar es o no dudarlo de naturaleza extracontractual. Pues cómo se aprecia la obligación resarcitoria no surge de la violación de una relación jurídica preexistente, sino del hecho mismo de haber actuado en un proceso por fuera del marco fijado por los artículos 71 y 74 del Código de Procedimiento Civil, responsabilidad que por consiguiente en líneas generales está disciplinado por el artículo 2341 del Código Civil. Empero, para que ella se configure, según se desprende de la interpretación armónica de esos preceptos, el factor de imputación, no obstante ubicarse en el campo subjetivo, es cualificado, en tanto que requiere que el agente causante del daño haya obrado con temeridad o mala fe, sin que, a diferencia del régimen general de la responsabilidad civil extracontractual, pueda tenerse como tal una culpa cualquiera. Aquí también entra en juego, en materia y en la aplicación de arbitraje, naturalmente el punto atinente a la solicitud de medidas cautelares. Esto pues fue consagrado por la Ley 1563 de 2012 en unos términos semejantes al Código General del Proceso. Naturalmente se debe ponderar la necesidad de la medida, se debe ponderar la consideración acerca de que efectivamente se garantice la tutela del derecho que con esa medida cautelar se pretende asegurar. Y finalmente, quiero referirme a un tema que siempre me ha parecido muy interesante en materia del abuso del derecho en el poder de obrar, que es lo que se considera como conflicto de intereses dentro de la doctrina italiana especialmente, y que tiene aplicación en el Código o en la legislación colombiana, específicamente en el artículo 838 del Código de Comercio. El negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado podrá ser rescindido a petición de éste cuando tal contraposición sea o pueda ser conocido por el tercero con mediana diligencia y cuidado. En una sentencia de casación civil reciente del 28 de junio de 2017, la Corte consideró, casó la sentencia, el Tribunal de Instancia venía sosteniendo que no se concedían las pretensiones porque ese acto no era oponible o era inoponible, era el fundamento según la tesis del tribunal. La Corte casa para considerar que lo que se presenta cuando hay conflicto de intereses es un problema de nulidad relativa y no de inoponibilidad. Sin embargo, naturalmente aquí hay que mencionar que la inoponibilidad que solamente opera frente a los terceros serían los terceros de buena fe exenta de culpa, dado que si conoce ese tercero el hecho, pues podría ser responsable solidariamente. Y el tema era un representante legal de una sociedad que constituyó hipoteca a favor de otra sociedad de la cual era él el representante. Había indudablemente un conflicto de interés, pero me parece interesante traerlo a colación, porque el tema del conflicto de intereses pues es uno de los temas más interesantes en materia de uso del derecho, especialmente cuando están de presente los denominados conflictos de interés. Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy un poco nervioso, porque imagínense, magistrados, árbitros, colegas, estudiantes, pero mientras el alma esté en el cuerpo hay que tener valor. Entonces, comenzamos.
En esa línea histórica, justificativa desde el punto de vista teórico que ha hecho el profesor Jorge, entonces yo pienso descender el discurso y plantear cómo ha sido el tratamiento que el legislador, la jurisprudencia y los árbitros le han dado al tema del abuso del derecho. Porque en efecto, y esa va a ser una idea recurrente en esta breve disertación, el abuso es fundamentalmente una quaestio facti que depende de las circunstancias o de los elementos probatorios con los cuales se aprovisiona un litigio. Entonces voy a coger el inicio, el desarrollo del contrato, su finalización y la posibilidad de que haya abuso con la ejecución de un contrato que haya sido incluido. Y quiero comenzar citando la única reforma que ha tenido el Código Civil francés, vigente apenas el 10 de febrero del año 2016. ¿Y por qué es importante que el debate lo introduzcamos a Colombia? Por el ejercicio de prerrogativas unilaterales sin el consentimiento del otro contratante, que son avaladas por el legislador y por la jurisprudencia. Entonces quiero comenzar con un elemento que en muchos tipos de relaciones jurídicas es fundamental, y es el tema del precio. Pues bien, el tema del precio fue regulado o es regulado en la única reforma, repito, que ha tenido el Código Civil. Acuérdense, la arrogancia y la soberbia y la emoción que un francés tiene a su Código Civil es la gran expresión cultural de Napoleón. Entonces tuvo esta reforma. Entonces, en ese tema del precio voy a mencionarles 3 artículos: el 1164, 1165 y 1163. Ya se van a dar cuenta ustedes por qué nombro primero el 64 y el 63. Entonces, dice el 1164, repito, vigente desde el 1 de octubre del 2016, comillas: en los contratos marco se puede estipular que una de las partes fijará unilateralmente el precio. En caso de refutación, esta deberá justificar el monto fijado. En caso de abuso en la fijación del precio, destaco la palabra abuso, se puede demandar judicialmente la indemnización de perjuicios y, cuando sea procedente, la resolución del contrato, cierro comillas. 1165. En los contratos ya no marco, sino de prestación de servicios, a falta de acuerdo de las partes antes de su ejecución, el precio puede ser fijado por el acreedor. En caso de refutación, repite las mismas palabras de la norma anterior, este deberá justificar el monto fijado. Si se presentare abuso, destaco la palabra abuso, en la fijación del precio, se puede demandar judicialmente la indemnización de perjuicios. Pero destaco la permisibilidad para que unilateralmente una parte fije un elemento que en muchos contratos suele ser esencial. Si bien el artículo 1164, viene el análisis, retoma la jurisprudencia francesa del 95, 2 famosos casos, pero no importa lo que les voy a contar. Lo cierto es que en su contenido se aprecia la vigencia del principio de la determinación del objeto como requisito de validez del contrato. La Corte de Casación consideró que dicho principio podía dejar de aplicarse en aquellas situaciones contractuales especificadas en la norma, y la determinación del objeto del contrato como elemento de validez quedó en el 1163, que me permito leerla. Comillas: la obligación tiene por objeto una prestación presente o futura. Esta debe ser posible, determinada, determinable. La prestación es determinable cuando pueda deducirse del contrato por referencia a los usos y relaciones anteriores de las partes, sin que un nuevo acuerdo entre las partes sea necesario. Cierro comillas. Ahora, hagamos la implicación. De la lectura de estas disposiciones se puede inferir que el artículo 1163 sigue vigente para los contratos marco, en los cuales deberá estipularse que el precio será determinado por una de las partes. De lo contrario, la indeterminación conduciría
a la nulidad del contrato. El régimen jurídico anterior a esta reforma estaba impregnado de una visión mucho más liberal por cuanto no se delimitaba el ámbito contractual en el que la fijación del precio era admitida. Ello se debía a que la exigencia de la determinación del objeto no era previsible del precio, sino respecto de la finalidad del contrato. Abro comillas y cito un texto que me lo facilitó el profesor Fabricio Mantilla, comillas, el profesor Jenicón, que es amigo de él, comillas, la antigua ley era más liberal y ello en razón a que el requisito de determinación no era aplicable al precio y el campo de fijación unilateral del precio era variado y amplio, cierro comillas. Esto es importante, porque es que la mayoría de las relaciones jurídicas hay una parte que fija el precio. El precio no suele ser de consumo o un elemento consensuado. Esa es la práctica hoy. Sin embargo, el artículo 1165, el de prestación, del contrato de prestación, al regular la fijación unilateral del precio en los contratos de prestación de servicios, contempló la posibilidad de que se celebre un contrato sin que se haya acordado la forma como se determinará su precio. Aquí hay una ruptura total. En cuanto a la motivación o la justificación del precio establecido por una de las partes, la norma establece que ella será solo necesaria ante una situación de rechazo del precio. No obstante, la doctrina ha indicado que para evitar que el juez produzca un posible abuso del derecho es recomendable que se produzca la justificación previa a la celebración del contrato. Esta norma está acorde con los poderes que usualmente el derecho francés le ha otorgado al juez. Este, en efecto, no es sino un rectificador u orientador del contrato, pero no su arquitecto. Esa misma lógica se halla plasmada en el artículo 1165. Nótese cómo la norma, repito, la del contrato de prestación de servicios, no inviste al juez de facultades para la determinación del precio. Ellas se hallan radicadas en el acreedor. El juez aparece solo en los casos en los cuales se compruebe que existe un abuso por parte del acreedor en su misión unilateral de fijar el precio. Entonces, esa reforma del Código Civil, y voy a hacer referencia a otros dos puntos importantes que me parece que es importante que en Colombia lo miremos y lo discutamos, y estos foros son muy importantes. Se ve que hay un unilateralismo reforzado que a la vez permite alcanzar cierta desjudicialización del derecho de contratos. Las razones de esta innovación, dice el profesor Guestá, no son fáciles de adivinar. Puede que nos hallemos ante una huella del movimiento más amplio del unilateralismo que alimenta además el objetivo de desjudicializar el derecho de los contratos. Al entregarle el poder del juez al acreedor, permite que se eviten los procesos judiciales. Cierro comillas. Ahora bien, el fundamento de la regla de la determinación, que les dije que era un elemento incluso para el precio si no hay nulidad del contrato, es reprochar una eventual conducta caprichosa o antojadiza que lleve a desplazar las legítimas expectativas del otro sujeto contractual, propiciando el rompimiento del equilibrio contractual, pero no proscribir la alternativa de la fijación unilateral del precio, sino supeditarla a un control ex post por la autoridad judicial. Bueno, y esa discusión antes de este trasunto legislativo en el Código Civil francés, aquí la tuvimos. Y la tuvimos a propósito de todos los negocios de distribución de la telefonía móvil celular. Cito a manera de ejemplo el caso Concel Tarjetas Amigo, en donde el distribuido modifica la remuneración del distribuidor, y viene el punto porque el distribuidor argumenta un abuso del derecho en tanto y en cuanto la parte fuerte de la relación jurídica había fijado unilateralmente su remuneración, se la había reducido. El tribunal consideró que Concel sí tenía la facultad de modificar los descuentos que le hacía el distribuidor en la venta de las tarjetas prepago. Además, consideró que la conducta del distribuido no había sido abusiva. Por una interpretación que se hizo del contrato, se dedujo que sí existía una facultad unilateral. Yo puedo deducir ahí que esa facultad unilateral de fijar un elemento del contrato puede ser un elemento, tiene que ser un elemento accesorio. Pero el punto, para dejar la pulguita en la oreja, es pensar si puede ser un elemento de la naturaleza. Y es que yo creo, hilando más fino, que independientemente de si existe o no la facultad de fijación unilateral, lo que hay que mirar es si el precio es leal, razonable
y no abusivo. Ese es el primer punto que les traía el tema del precio. Vamos al otro, que es el tema de la modificación unilateral. Y efectivamente, en línea de principio, la modificación unilateral del contrato no será aceptada por dos cosas: porque desvirtúa el principio del pacta sunt servanda, y además porque podría ser vista en sede judicial como una forma de posición dominante contractual. Entonces, vamos a estos casos. En el 2015, la Corte Suprema de Justicia consideró que había habido incumplimiento de contrato por parte de un banco por haber reversado unilateralmente un alivio crediticio que el banco cedente del crédito les había aplicado a unos deudores por su buen comportamiento crediticio con base en la Ley de Vivienda de 1999. La Corte Suprema avaló la posición del Tribunal de Instancia en el sentido de que la entidad cesionaria no podía variar sin consentimiento de los deudores las condiciones del crédito ni reversar el alivio que el banco cedente había aplicado. Primer caso. Segundo, una sentencia reciente del 2014 de la Corte Suprema también. Un contrato de suministro para la distribución de cigarrillos en Bogotá. Se planteó si la rebaja unilateral de descuentos que el proveedor le otorgaba al distribuidor constituía un incumplimiento de contrato. Más específicamente, si la eventual reducción en el margen de ganancias para el distribuidor por la no concesión de descuentos por las ventas realizadas era válida. La cláusula contractual señalaba lo que sigue, es una línea, por eso la leo. Las condiciones en que podrán ser otorgados dichos descuentos serán informadas al distribuidor por el proveedor de tiempo en tiempo, cierro comillas. Miren, no es cuenta, pero simplemente le trasladaba al distribuidor la facultad de reducir la retribución. La Corte, en este caso una sentencia del 2014, no entró a analizar la validez de la cláusula porque consideró que el demandante solo se había limitado a exponer su inconformidad con la interpretación que la juez le había dado al contrato de distribución y en particular a la cláusula transcrita, y no atacar su validez, pero indicó que en este aspecto no había habido transgresión de lo pactado por parte de la sociedad demandada o proveedora. ¡Wow! Se podría decir que una cláusula que permita a una parte reducir una ventaja económica a su cocontratante podría ser avalada en sede judicial si, además de existir la estipulación a propósito, su ejercicio se hace de manera razonable, leal y justificado. Lo que sí no se avalaría es que la disminución porcentual pudiese ejercerse de manera totalmente discrecional por la parte que detenta la facultad. Además, modificaciones unilaterales, es decir, aquellas que no están previamente convenidas por las partes, pueden darse bajo ciertos y especiales circunstancias en contratos de larga duración. Pensemos en los contratos de distribución. Y más que mirar, insisto, en esa idea que mencioné cuando terminé en la parte de la modificación del precio, más que mirar si existe o no la facultad, ojalá se tuviera, el análisis, por supuesto riguroso, debe recaer en si la modificación fue razonable, es decir, leal, y no abusiva, y si el contrato, no obstante, esta continúa siendo un reglamento sensato para ambas partes. Ejecución de una prestación diferente a la prevista. Lo usual es que usted me paga de acuerdo con el contenido del contrato. Es una norma del código. ¿Qué es la prestación? El deudor debe ejecutar la prestación tal como se lee en el contrato. De conformidad con la regla de la buena fe, la parte estará obligada a tolerar que la contraparte ejecute una prestación diferente a la prevista, siempre que no se vea perjudicado, subrayo, su propio interés de manera trascendental o apreciable. El acreedor no podría rechazar, por ejemplo, una cantidad superior a la prevista o un valor inferior cuando la diferencia frente a lo acordado es irrisoria respecto del valor global de la prestación, o rechazar la prestación que se ejecuta en un lugar diferente al previsto en el contrato cuando esta inexactitud no le impide aprender sin dificultad el bien o el servicio que se le debía. Y se puede agregar, si el contrato tiene por objeto un bien específico o si el bien ya fue identificado, el enajenante no puede sustituirlo con otro bien, pero, sin embargo, con base en el principio de la buena fe, el comprador no puede rechazar la sustitución si con ella no se perjudica su interés.
Con mayor razón, el rechazo será injustificado si la sustitución se dirige a reemplazar un bien defectuoso y así eliminar una situación de incumplimiento. Esta interpretación viene a atemperar la aplicación con rigor absoluto de la regla contenida en el artículo 1627 del Código Civil, según el cual el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que la que se le deba, ni aun a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida. Cierro comillas. Dejo los puntos. Vamos a la terminación unilateral. Entonces comenzamos con el precio, modificación, vimos esa jurisprudencia, vamos a la terminación. Entonces, respecto a la terminación unilateral del vínculo, la discusión ya no se centra en saber si se puede o si no se puede, porque la terminación unilateral hoy es recurrente en muchos contratos. Pero veamos qué dijo la Corte en esa sentencia de distribución de cigarrillos. Para la Corte, la sociedad proveedora de cigarrillos violó el contrato con su distribuidora por la terminación unilateral del vínculo sin un preaviso razonable. Lo llamativo del caso es que si bien la terminación unilateral estaba pactada, no lo estaba la obligación del preaviso razonable, y la Corte, al interpretar el negocio como un contrato atípico, suministro para distribución, estimó que debía integrarse normativamente con las normas del suministro, y como en este contrato es necesario el preaviso, extendió esta exigencia al atípico que fue objeto de análisis. De modo pues que el requisito del preaviso deviene una exigencia adicional. Así la facultad de la terminación unilateral está estipulada. El preaviso actúa pues como una especie de garantía en favor de la persona que verá terminado el contrato al cual ha estado vinculado. Recientemente, segundo, el Consejo de Estado, en una sentencia del año 2016, ratificada hace un mes, señaló que reconoció la validez y eficacia de la cláusula de terminación unilateral no como facultad exorbitante del Estado, que es lo obvio en razón del interés público que subyace en la contratación pública, sino también en el evento en que una agencia del Estado, gobernada por el derecho privado, como lo puede ser una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad de economía mixta, la predispone en un contrato que la vincula con un particular en el desarrollo de una actividad mercantil. Ahora bien, y aquí están presentes varios de los árbitros. En una interesante decisión de la justicia arbitral que tuvo como protagonistas a un fabricante de carros y su concesionario, este último, ante la terminación unilateral del vínculo por aquel, mediante un preaviso con tiempo razonable, fue de 5 meses, argumentó que constituía costumbre mercantil el derecho a la renovación del contrato. El tribunal consideró que el derecho a la renovación no es costumbre mercantil. Bueno, en ese caso resultó no probada, y que por tanto la terminación no había sido abusiva o violatoria de los deberes secundarios de conducta, o incluso que no había tenido propósitos, cito, inconfesables, ilegítimos o injustos, cierro comillas. En otro caso, también relacionado con la industria automotriz, ese es de este año, se discutió si era válida una cláusula que le permitía a cualquiera de las partes terminar el contrato de manera discrecional e injustificada. Y hago la siguiente digresión. Acuérdense que los actos ad nutum suelen ser rechazados por el ordenamiento o por el juez, ¿cierto? Aquí la cláusula permitía sin necesidad de motivación. Ese es el tema. Si bien el tribunal consideró que el contrato que había gobernado la relación jurídica de las partes había sido de concesión y no de agencia, se discutió si una cláusula que permitía la terminación unilateral si una justa causa era válida. Me repetí, no importa. El convocante esgrimió persuasivamente que como las normas del mandato, a las cuales el doctor Jorge hizo referencia, le son aplicables al contrato de agencia, y que como el mandato conferido en interés del mandatario solo puede ser revocado por justa causa, entonces en el contrato en materia de análisis no podía existir terminación unilateral sin que se señalara una causal, un silogismo perfecto. Es decir, que al igual que en el mandato, la revocatoria requiere sin excepción siempre la justa causa. El problema pues giró alrededor de si se podía terminar el contrato sin que se señalara causa alguna, a pesar de la existencia de una cláusula que sí lo permitía. El tribunal, miren, avaló la legalidad de la cláusula en el sentido
de que no era necesario justificar la terminación, bastando solo la notificación escrita y el plazo de anticipación de 6 meses, es decir, que la facultad podía ejercerse de manera discrecional en cualquier momento y sin que fuera necesario señalar causa alguna. El abuso es, pues, una quaestio facti, cuya presencia o ausencia se deduce de la forma como se ejerce la facultad contractual dispuesta en el contrato. Precisión que hubo de señalar el profesor Jorge cuando dijo: es un tema de ejercicio de la facultad. Existiría prima facie una particular predisposición a censurar la facultad unilateral inmotivada, pero este caso muestra que cuando se ejerce con apego a la cláusula y de buena fe, no resulta en absoluto censurable su ejercicio. El uso diligente y razonable de la facultad aleja en consecuencia el mecanismo corrector del abuso del derecho. La renovación. La no renovación de un acuerdo que se espera que lo sea por parte de otro sujeto contractual debe ser ejercida leal y razonablemente, porque rehusarse a la renovación impidiendo que el contratista, destaco, previa a la exigencia de condiciones desmedidas o sin margen de maniobra, recupere la inversión que hizo para ejecutar sus obligaciones, podría ser considerado abusivo. En estos casos, lo razonable es pensar que el contratante tiene derecho a una estabilidad contractual por el esfuerzo económico acometido o por cumplimiento de las nuevas condiciones impuestas por el principal. Ahora, puede existir una predisposición psicológica o teórica a pensar que una cláusula de terminación unilateral favorece por lo general a la parte cumplida, pero ello no es enteramente cierto, porque en muchas oportunidades esta última se puede ver perjudicada con la terminación desde 2 perspectivas. Una, por la frustración de él ante la no ejecución del contrato, y 2, porque tiene que dirigirse al mercado y buscar otro sustituto contractual que le ejecute la prestación que él tenía. En fin. Abuso en la ejecución forzosa del contrato. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque ustedes recordarán, y esa es una norma básica, el 1546 le permite al acreedor, dice, que me ejecute el deudor la obligación in natura o yo terminar el contrato más indemnización de perjuicios. Pero hay una expresión que dice al arbitrio. Al arbitrio. Pues bien, en el derecho francés, vuelvo a reenviar, se modificó el tema de la ejecución forzosa del contrato. Y miren ustedes todas las posibilidades que tiene la parte cumplida, que puede ejercer. Aquí hay mucha incidencia de análisis económico del contrato, de la eficiencia del contrato. Dice ese artículo 12.17 del Código francés nuevo. La parte respecto de la cual, que por su importancia me permito leerlo, si ha incumplido la obligación o si ha cumplido de forma imperfecta, puede. La parte que no ha incumplido, dice, negarse a ejecutar o suspender la ejecución de su propia obligación, buscar la ejecución forzosa in natura de la obligación, solicitar la reducción del precio, provocar la resolución del contrato, demandar la reparación de las consecuencias de la inejecución. Y agrega esa norma: las sanciones que no son incompatibles se pueden acumular. La indemnización de perjuicios siempre puede acompañar a las demás. Cierro comillas. Y el artículo que sigue, el 12.21, pónganle cuidado. Después de la Constitución en mora, quiero decirles que esta es una reforma de muchos años y de mucha reflexión. No son nuestras reformas. Es decir, modificaron el elemento central de un código burgués, liberal. Entonces dice, después de la Constitución en mora, el acreedor de una obligación puede exigir la ejecución forzosa a menos que esta ejecución sea imposible o que exista una desproporción manifiesta entre su costo para el deudor y el interés que implica para el acreedor. Es decir, que el codificador introduce 2 elementos para que usted pueda, porque la regla en el derecho francés es la ejecución in natura, la specific performance, porque los ingleses es la indemnización de perjuicios. Entonces la specific performance sigue siendo la primera posibilidad que tiene la parte cumplida
de pedir. Entonces dice, repito, la imposibilidad o exista una desproporción manifiesta. Entonces la pregunta es, el abuso en esa opción que tiene el acreedor de pedir la ejecución in natura, cuando esta posibilidad ya resulta imposible o hay una desproporción manifiesta. Pensemos en un contrato de arrendamiento en donde por un casus se ha destruido la casa y el arrendatario le exija al arrendador construir la casa. Ahí podría no haber proporcionalidad en el reclamo de la ejecución de la obligación in natura. ¿Qué ha pasado en Colombia? Si el acreedor inicia un proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación original, la pregunta es, ¿podrá después iniciar un proceso ordinario para solicitar la resolución o terminación del vínculo? Hay una sentencia del año 1990, dijo la Corte que la ley no trae una prohibición sobre esta posibilidad de variar la acción, es decir, que el ejercicio de una no ocasiona la caducidad de la otra. Sin embargo, la Corte en una sentencia del año 2003 esbozó la teoría del abuso como control a esa posibilidad de pedir al arbitrio el cumplimiento o la resolución del contrato. Y la tesis del abuso se plantea precisamente porque el artículo 1546, como les mencioné, no establece ninguna exigencia para que el acreedor pueda alternar de acción, pero ha de pensarse que el ejercicio de la acción de resolución podría estar supeditado a que la acción ejecutiva no haya resultado exitosa para el acreedor. Le corresponderá al juez con base, y aquí vuelvo y repito, es una cuestión facti, ¿con base en qué? En su fina intuición de lo justo, porque el texto legal no le va a resolver el problema. Que hay arbitra, por eso hay que nombrar buenos jueces. En su fina intuición de lo justo, aplicada a cada caso en concreto, deducir si ese ius variandi o el abandono o desistimiento de una acción ejecutiva se ha hecho de manera razonable, útil o proporcional. Si bien no hay norma que prohíba el abandono de la acción ejecutiva para buscar la resolución del vínculo con otra y el acreedor conserva la libertad para su ejercicio, inclusive el ejercicio de una no genera la caducidad de la otra, de todas maneras, destaco, la prosperidad de la acción resolutoria debería estar condicionada a que el actor explique razonablemente el porqué de la dejación o abandono de la primera inicial. Y finalmente, compañeros, abuso en las decisiones societarias. Entonces, todos conocemos ese artículo 43 de la ley 1258 del año 2008 que creó la figura del abuso del derecho como sistema de control al abuso de mayorías, de minorías o de paridad. Pero ¿cuál es el punto aquí relevante que me parece importante plantearlo? Y es que yo creo que hay también una gran revolución en haber el legislador admitir la posibilidad de que usted pueda pedir la nulidad de la decisión societaria y conjuntamente la indemnización de perjuicios. ¿Y por qué? Porque es que la acción de nulidad no es una acción indemnizatoria, en tanto que, como lo precisaba profesor Jorge, la acción por abuso del derecho es una acción indemnizatoria. Entonces, den en cuenta cómo se ha ampliado el ámbito o el espectro de actuación de la acción por abuso del derecho, en tanto y en cuanto no solamente sirve para pedir perjuicio, sino también para pedir la nulidad. Y una diferencia entre la nulidad y una acción resarcitoria, por ejemplo, es que en la nulidad ustedes piden, en el tema de restitución, pide actualización, usted no pide de intereses moratorios, porque no es indemnizatorio. Pues bien, esa es la gran ruptura conceptual que tiene ese artículo 43. Repito, en la medida que un accionante por abuso del derecho puede sumar esas dos pretensiones, la nulidad de la decisión conjuntamente con la indemnización del perjuicio. Y el código, curiosamente, el Código General del Proceso, al darle facultades jurisdiccionales a la superintendencia, le dijo que podía decidir asuntos relacionados con el abuso del derecho en materia por violación del derecho al voto, mayoría, minoría o paritario.
Pero aquí no hay restricción solamente para las SAS, sino para cualquier otro tipo de sociedades. La Superintendencia de Sociedades, además, ha aclarado que esa atribución jurisdiccional de declarar el abuso del derecho se encuentra circunscrita al ejercicio abusivo del derecho al voto por parte de los accionistas junto con la indemnización de perjuicios, si a ello hay lugar. Y en el evento que junto a esas pretensiones se acumulen también pretensiones relacionadas con conflictos de intereses, viene el problema, porque la competencia es únicamente, o la jurisdicción es para decir abuso del derecho por abuso en la votación. Entonces dice en ese concepto que es reciente, es tema que en su instancia le corresponderá al propio juez del proceso considerar quaestio facti, para lo cual habrá de estimar las circunstancias particulares que rodean cada uno de los procesos existentes en virtud de las acciones que hubieren sido instauradas, cierro comillas. Igual lógica se debe seguir cuando junto a una pretensión de abuso se reclaman dividendos o la responsabilidad de los administradores. Entonces, finalmente permítanme hacer a manera de reflexión final lo que sigue, que pretende en cierta medida recoger todo lo que he querido decirles. Hay una expresión que es: quien dice contractual dice lo justo. Quidit contractual dit juste. Entonces, uno podría decir que si dice uno quidit unilateral dit injuste, no es necesariamente cierto. Esa expresión la acuñó en el siglo XIX el filósofo francés Alfred Fouillet. ¿Es deficiente mi francés? Pues bien, las facultades unilaterales, como todos los derechos, tienen límites y no escapan al poder de control del juez. Eso sí, eventual y ex post, sobre el cumplimiento de exigencias como las que vimos, si se infringió o no la buena fe, o si su ejercicio significó un abuso del derecho por carencia de interés serio o ejercicio normal, excesivo o irrazonable. Pero lo que sí es evidente en la contratación moderna, y repito, es que quidit unilateral dit injuste no es necesariamente cierto. Y aquello que es unilateral no es necesariamente injusto, por cuanto a la buena fe como norma de conducta o el abuso del derecho se colocan frente al unilateralismo que pretenda expresar solo la lógica desleal, arbitraria o desmedida de un sujeto contractual. De acuerdo con la lealtad que se deben las partes entre sí, por ejemplo, a una de ellas no se le permitía poner fin al contrato por un incumplimiento sin importancia de la obligación, tal como menciona la Corte en una sentencia del 18 de diciembre de 2009 con ponencia del doctor Solarte aquí presente. Muchas gracias. Comenzando por la intervención del doctor Santos cuando habló de las cláusulas abusivas arbitrales. Yo siempre he tenido una duda, y simplemente la planteo, pero voy a entrar más en detalle, y es si el concepto de cláusula abusiva si es parte del abuso del derecho o son dos conceptos distintos. Y tengo la percepción de que de pronto hoy en día una cosa es el abuso del derecho y otra la cláusula abusiva, por lo menos en la ley positiva. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué quiero llamar la atención sobre ese tema? Porque en materia arbitral hay decisiones legales y jurisprudenciales en torno a cláusulas arbitrales abusivas. La ley 142 que citaba el doctor Jorge, en su artículo 133.10, considera como cláusula abusiva aquella cláusula arbitral que le da mayores atribuciones a la empresa sobre el usuario. Fíjense que es el concepto clásico de cláusula abusiva de la ley 1480, aquella cláusula que establece un desequilibrio injustificado. Entonces, la ley 142 considera esa abusiva. O el artículo 133.11, que considera abusiva aquella cláusula arbitral que le da a una parte la facultad de elegir el lugar del arbitraje. Y esa norma tiene un antecedente muy interesante que lo menciono por recordar. Es la sentencia Punier de 1843 de la Corte de Casación Francesa, cuando la Corte de Casación Francesa priva de efectos la cláusula compromisoria. Y fue precisamente, y es lo interesante del caso, una cláusula compromisoria, una póliza de seguros de un incendio que se produce en Lyon,
y la cláusula dice que el arbitraje tiene que ser en París, y la Corte, además de ser muy severa con los requisitos de la cláusula compromisoria, anota que el problema también es ese, que la empresa aseguradora está imponiendo como sede de arbitraje París, que significa una gran dificultad para los usuarios. Y uno mira el derecho comparado y encuentra que en muchos países se considera abusiva una cláusula en ese contexto, una cláusula que coloca el lugar de arbitraje en un lugar difícil para una de las partes, o una cláusula, también hay antecedentes en derecho norteamericano, que prevé que el nombramiento de los árbitros se hará, pero con una lista que está predeterminada por una parte, lo cual le da a ella, en última, la facultad de definir quiénes van a ser los árbitros. O una cláusula que limita radicalmente las pruebas que se pueden aportar, estableciendo, por ejemplo, que la única prueba aceptable es la prueba documental y excluyendo cualquier otra prueba testimonial. Es decir, en materia arbitral hay un gran gran cantidad de precedentes, podríamos decir, en los cuales se ha considerado que una cláusula arbitral podría ser abusiva. Y hay casos adicionales que podría uno preguntarse si lo es o no, que son muy discutidos, como la cláusula que contempla el arbitraje de manera unilateral, es decir, si una parte decide que hay arbitraje, lo puede imponer, y que ha generado controversia. Y en el tema que planteaba el doctor Ernesto, no todos lo recordamos, la importancia del abuso del derecho y la nulidad, cuando la Corte en los años 30 dice que un contrato puede ser anulado por violencia cuando precisamente se emplean medios jurídicos en forma abusiva. El abuso del derecho puede constituir violencia, como dice el consentimiento, es decir, está vinculada a la nulidad. Es decir, el abuso del derecho tiene una gran riqueza. Y ahí simplemente dejo este tema planteado, que es tal vez la conclusión a la que hay que llegar. Y el artículo 13 de la Constitución, que es siempre una obsesión que algunos saben que yo tengo con el artículo 13 en su último inciso, cuando prevé que el Estado debe proteger a las personas y sancionar a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta y sancionar los abusos, dice la expresión constitucional, que contra ellas se cometen. ¿Cuál es el alcance de ese artículo 13? Ese artículo 13 cambió las normas de lesión en el derecho positivo colombiano, consagró la lesión como la consagran tantos ordenamientos hoy, como la consagra el derecho alemán, la lesión subjetiva, aplicable por consiguiente a todos los contratos, que un contrato en que hay un pacto abusivo se vuelve contrario a la norma constitucional. Esa es la gran pregunta que cabe hacerse, siguiendo el orden que trae el doctor Ernesto, es decir, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, pero abramos el espacio para las intervenciones. Gracias, doctor Juan Pablo. Rico. Quiero hacer un comentario respecto a un concepto de supersociedades que creo que también ha sido fallo de la misma entidad cuando ejerce la función jurisdiccional, en el entendido de que la cláusula compromisoria contenida en un contrato de sociedad solamente le es aplicable a los accionistas originarios, no a quienes después han sido socios vienen a ser socios. En vista de esa posición doctrinal, yo he redactado en los estatutos, en algunos estatutos que he elaborado últimamente, diciendo cláusula compromisoria, y he hecho todo el cuento de la cláusula, y al final digo, esta cláusula podrá aplicarse a los accionistas promotores de la sociedad y a quienes después suscriban y sean socios de la compañía. ¿Estaré abusando del derecho? Doctor Ernesto, doctor Jorge, ¿usted qué piensa? Doctor Jorge. El profesor. Doctor Jorge. El profesor. ¿Qué piensa? Un comentario marginal, simplemente para tenerlo en cuenta. Investigando ese tema, precisamente hay una sentencia de la Corte Europea en una cláusula no arbitral, pero cláusula de selección de jurisdicción, una cláusula en unos estatutos que dice los conflictos vinculados a esta sociedad se resolverán por los jueces de tal país, y la Corte Europea dice esa cláusula es aplicable incluso a los accionistas que ingresen después a la sociedad. Es como un antecedente interesante frente a esa decisión de las supersociedades.
Pero doctor Jorge, ¿usted qué opina? ¿Es abusivo eso? Pues en el caso que plantea Enrique, sin duda alguna me parece en principio desacertada, porque de todas maneras esa es una vinculación legal que trasciende inclusive el marco puramente convencional, ya que de todas formas pues son normas que en el Código de Comercio están instituidas para reglamentar el funcionamiento de la sociedad, y me parece que se pueden considerar normas de alguna manera imperativas, ¿no? Y por consiguiente vinculan a los que llegan también. Pues no he meditado el punto, por supuesto, porque el abuso del derecho es una cuestión facti, pero yo en principio podría pensar que es abusiva. Yo en principio podría pensar que, es decir, el tema es si la adhesión sin reflexión, sin voluntariedad, tiene el alcance de que esa persona derogue la jurisdicción. Sí, es decir, no, tengo que estudiar. Y entonces, permítame, ya que el doctor Ernesto plantea el tema de la adhesión sin reflexión. ¿Cómo? Ya que usted plantea el tema de la adhesión sin reflexión, ¿por qué no planteamos el tema de las cláusulas arbitrales en condiciones generales, en los contratos de condiciones generales que menciona el Estatuto de Protección al Consumidor? Porque claramente, como lo dijo muy bien Jorge, la Ley 1563 derogó la cláusula que consideraba la ley, o la consideración de que la cláusula arbitral que impone al consumidor acudir a arbitraje es abusiva, fue derogado, pero queda el resto del estatuto. Y el estatuto, por ejemplo, cuando regula las condiciones generales de los contratos, dice que cuando hay condiciones generales, dice más o menos la norma, se debe haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. Entonces yo me hago esta pregunta: si en las condiciones generales de un contrato, el contrato se hace por condiciones generales, es decir, un modelo único para múltiples casos como el contrato de cualquier empresa de telefonía o el contrato de seguro podría ser, y en ese clausulado se incluye una cláusula compromisoria. Desde la perspectiva de la Ley de Protección al Consumidor, ¿esa cláusula sí es eficaz? Porque la ley exige no solamente hablar que se indique haber informado al adherente sobre la existencia, no hay problema, efectos y alcance de las condiciones generales. ¿Qué quiere decir eso de efectos y alcance? ¿Es simplemente decir hay unas condiciones generales? ¿O eso implica ir más allá y explicarle al adherente qué quiere decir eso? Hay países donde se ha llegado a decir, vea, usted al consumidor le tiene que explicar qué quiere decir acudir al arbitraje, que acudir al arbitraje es sustraerse de la posibilidad de acudir al juez y que un particular le decida de forma definitiva. Entonces, por eso planteo la pregunta: esa expresión de la ley, que hay que precisar el alcance y efectos de las condiciones generales, ¿afecta la cláusula compromisoria en una condición general? ¿O esa expresión de la ley que dice que las condiciones generales deben ser concretas, claras y completas, lo que dice el Estatuto de Protección al Consumidor, puede afectar las cláusulas compromisorias, por ejemplo, que remiten a otras normas, por ejemplo, a los reglamentos? La cláusula general dice condiciones generales deben ser completas, es decir, la regulación derivada de ellas debe estar incluida toda en la condición general, para evitarle al consumidor tener que acudir a otros textos contractuales. Si yo pacto una cláusula compromisoria en la que me remito a un reglamento de un centro de arbitraje, ¿será completa? ¿O estaré desconociendo el Estatuto de Protección al Consumidor? Pregunto. Es una pregunta, no es una afirmación. Doctor Ernesto, usted que está… Es una gran discusión en estos momentos en los Estados Unidos a raíz de la cláusula compromisoria que imponen los bancos con los consumidores. Y hay dos decisiones encontradas, tú las conoces.
una que dice que vale, y en este momento hay un gran debate público de este tema, porque prácticamente el consumidor que ve infringido su derecho por muchas prácticas producto de abuso de posición dominante, tienen que inexorablemente recurrir a un tribunal arbitral que suele ser costoso. Ese es el gran debate hoy en los Estados Unidos, y qué bueno que lo hayas traído a colación, porque yo incluso escribí y en principio las admití, dije, hombre, pero hay que mirar también, pensando en que hay arbitraje social, pensando en que hay un costo reducido para tribunales de cuantía mínima, que podía ser una solución, pero dése cuenta que en otras realidades el tema no es tan fácil. Sí, pero citando precedentes americanos, hay el gran caso americano de la cláusula compromisoria en la venta de un computador. Exactamente. Y la Corte declara ineficaz la cláusula, la considera unconscionable, perdón la pronunciación inglesa. Y la Corte la considera ineficaz, pero básicamente lo que dice la Corte, básicamente lo que ocurre es que el costo de acudir a la CCI, que era el arbitraje pactado, vale más que el computador. Entonces dice la Corte, esto no puede ser posible, porque se está privando realmente el acceso a la justicia. Pero la diferencia que hay entre nuestro sistema, el anglosajón o el del derecho norteamericano, es algo que a muchos no los convence, pero ahí está, y es por ejemplo el amparo de pobreza. ¿La qué? El amparo de pobreza. Claro. Y la posibilidad de acudir a la jurisdicción estatal si usted no quiere pagar. Pues yo no pago y voy a la jurisdicción estatal, no lo priva totalmente de las herramientas judiciales. Es decir, ahí hay una diferencia importante frente a esa realidad norteamericana. Y simplemente complemento diciendo, ¿y es que acaso el tiempo no es dinero? Es una buena frase. Y el ahorro, la celeridad en la decisión de un caso no implica una reducción de costos. Con seguridad. Es decir, el tema no... Pero esa norma del Estatuto del Consumidor la derogó la Corte. Esa no está vigente. ¿Cuál? Cuando dice que cláusulas son abusivas... Cuando dice, no, la que dice que la obligación de acudir a arbitraje fue derogada por la ley 1563. Fue derogada. Pero la que dice que una estipulación contractual debe ser clara, concreta y completa, es una norma que está vigente, claro, que se aplica a cualquier condición general de contrato. Luego se aplicaría a la cláusula compromisoria si se incluye en una condición general de contrato. Entonces debería ser completa. Entonces por eso la pregunta, hacer referencia a un reglamento implica que se acude a otro instrumento contractual, porque el reglamento no es más que un instrumento contractual. Pero ¿será completa? Esa es la pregunta. Sí, de todas maneras, yo creo que se vuelve al mismo punto de que por sí mismo la inclusión de una cláusula compromisoria, una cláusula arbitral, así sea en condiciones generales, por sí mismo no es ineficaz. Es el ejercicio o la imposición de condiciones que podría, digamos, eventualmente analizarse la ineficacia de la misma. Claro, pero por eso decía yo, doctor Jorge, y tal vez es el punto, que lo que estoy viendo desde el punto de vista de la ley es que la ley parece manejar dos conceptos distintos. Un concepto, abuso del derecho, que es el que usted muy sabiamente expuso, y otro el concepto de cláusula abusiva o cláusula en condiciones generales, que sanciona también con la ineficacia, pero que parece manejar un criterio distinto. ¿Sí? Sí. Porque usted tiene toda la razón, abuso del derecho no puede haber si no hay ejercicio del derecho. Hay también una disparidad normativa entre el Estatuto de Protección del Consumidor Financiero, claro, y el Estatuto del Consumidor Normal. En el primero se dice que una modificación unilateral hecha por un banco y puesta en conocimiento del consumidor, si él guarda silencio, se admite como aceptación. En tanto que en el Estatuto del Consumidor, cualquier modificación requiere indefectiblemente el consentimiento del consumidor. Es más, es cláusula ineficaz per se el permitírsele a una parte modificar unilateralmente el contrato. Yo no hice referencia al Estatuto del Consumidor. Mi exposición fue de, digamos, del contrato de contratos bilaterales, de discusión, sin alarma, porque la gran modificación que tiene los principios de la doctrina general es el derecho al consumo. El derecho al consumo
tiene se maneja de otra manera. ¿Listo? ¿Alguna otra? La doctora. Dos preguntas. La primera es respecto de la 142 y las cláusulas abusivas de la 133. Al final del artículo 133 dice, salvo que se demuestre que la cláusula tiene una justificación dentro del mismo contrato. Y eso me parece que es un tema interesante frente a la discusión si per se la cláusula es abusiva o no, y de la forma como se tiene que construir un contrato de una manera equilibrada. Ese, digamos, es un primer comentario. El segundo tiene que ver con que si puede haber un abuso del derecho en materia de, por ejemplo, arbitraje, cuando una de las partes tiene una posición dominante, clara, económica, frente a otra, que es bastante común, y de manera deliberada se pacta un mecanismo previo de definición para dirimir el conflicto y una de las partes decide ir directamente a la cláusula arbitral conociendo que la otra no tiene el poder económico para una adecuada defensa. ¿Podría uno predicar entonces un abuso de posición dominante o un abuso del ejercicio del derecho al acudir a ese mecanismo sin acudir previamente al del peritaje o al mecanismo distinto para dirimir el conflicto? Ahí, como aquí sugiere el doctor Henry Sanabria, el problema es el artículo 13 del Código Penal del Proceso, que en su último inciso dice que no producen efecto las cláusulas que establezcan pasos previos, pero ahí cabría la discusión. Yo quiero plantearles un tema de la realidad de todos los días. Se inicia un proceso arbitral, una parte presenta su demanda con unas pretensiones y la parte demandada presenta una demanda de reconvención por unas pretensiones que valen 10, 20 veces más que lo que vale la demanda principal. El propósito puede ser, no me atrevo a calificarlo en este momento, pero puede ser, y ha pasado varias veces, puede ser simplemente que el demandado quiere evitar el proceso arbitral precisamente. ¿Por qué? Porque los honorarios que va a fijar el tribunal van a ser muy elevados. De tal manera que el demandante, que tenía la capacidad económica para pagar los honorarios frente a su demanda, no los tiene para pagar los honorarios si se toma en cuenta la demanda de reconvención, como dicen las normas legales que hay que hacer. Es más, hay un caso francés en que pasó algo parecido. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan de esa situación? Doctor Jorge, usted que tiene tanta experiencia. No, yo creo que ahí se aplicaría el principio de la temeridad o mala fe. ¿Pero cómo lo aplica? Entonces, porque en la realidad pasa. ¿El tribunal qué hace? El tribunal aplica la tabla que establece el decreto y dice, bueno, entonces de acuerdo con la norma, yo tengo que liquidar con la pretensión mayor, que en este caso la demanda de reconvención, aplicando esta pretensión mayor, estoy en la tope de honorarios, o sea, 1.000 salarios mínimos por cada árbitro. Pero ahí yo creo, Juan Pablo, que habría que analizar de todas maneras el fundamento mismo de la demanda. Pero la pregunta es, ¿puede hacerlo allí? Esa es la pregunta, ¿cómo resolver el lío inmediato? La parte dice… No, es decir, de todas maneras vienen las consecuencias. Ajá. Entonces, si no hay arbitraje, ¿qué pasa? Pues se podría iniciar un proceso de responsabilidad, de indemnización. ¿Y cuál sería la indemnización allí? ¿Sería la indemnización por el tiempo? Porque seguramente le va a tocar a la otra parte, entonces, acudir a la justicia permanente del Estado, que hoy es un poco más… Y eso ya es un daño muy grande. ¿Veloz o no? No necesariamente. ¿Ha mejorado la velocidad o no? Ah, no, la casación sí está atascada, tiene toda razón. Porque hubo un caso en Francia, no lo recuerdo este momento claramente, pero hubo un caso en Francia donde se planteó el tema y dio lugar a un procedimiento de la Corte de Casación. ¿Ah? Yo comparto la tesis de Jorge. No hay nada que hacer y que se inicie un proceso de responsabilidad. ¿Alguna otra intervención? Señora. Ay, perdón, usted hace rato estaba pidiendo la palabra, tiene usted razón, qué pena.
yo me voy a salir un poquito de las cláusulas abusivas y no sé si está fuera de lugar que piense que de pronto eso constituye abuso de derecho, pero igual pregunto. Cuando uno constituye una persona jurídica, pues un fin puede ser limitar su responsabilidad, ¿no? Al patrimonio de la persona jurídica para no exponer el propio. Pero puede pasar, y creo que pasa ahora, y a veces es la discusión, que esas personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, no sé, se insolventan, adquieren pasivos, como pasa mucho en la salud, y los acreedores luego se quedan sin a quién cobrarle, y los socios, digamos, que pueden tener muchos bienes o hacer cualquier otra de estrategias jurídicas con la ley para no pagar a sus acreedores. Como acreedor puedo de pronto decir que y aplicar la teoría del abuso del derecho, no sé, tal vez un abuso de esa limitación de responsabilidad de la persona jurídica para decir, oiga, págueme, o dependiendo obviamente de las circunstancias de cómo haya actuado esa persona jurídica, o sea, no en cualquier caso, pero digamos que dependiendo de las circunstancias podría en algún caso, o qué piensan al respecto, ¿podría constituir algún abuso del derecho? Pues hay toda una teoría del velo corporativo, del abuso en la personificación jurídica cuando se utiliza como instrumento para defraudar. Y entonces hay incluso una publicación aquí en Colombia de hace unos 2 o 3 años en donde se tocó específicamente ese punto y se dio como salida la posibilidad de ejercer una acción por el abuso de ese derecho. Esa es más o menos la respuesta. Dese cuenta usted, doctora, que cuando uno encuentra la solución en normas, digámoslo, en reglas, pues la regla le da a uno la medida para resolver un conflicto jurídico. ¿Cuál es el problema que tiene la aplicación cuando uno va a aplicar un principio? Es porque la solución no lo da la regla. Entonces, esa es la manera como el sistema jurídico, compuesto por principios y reglas, ajusta situaciones injustas, inequitativas, abusivas, etc. No, y además yo creo que a tono pues con una jurisprudencia que hice mención del año 39, se podría considerar un caso de fraude a la ley, que es una emanación del abuso del derecho. No, doctor, yo quiero volver a la discusión que usted hizo hace 2 intervenciones sobre la ineficacia de la cláusula compromisoria y en el caso de que no se le dé aviso al consumidor. Yo quiero hacer una primera reflexión, y es que el hecho de que la cláusula compromisoria haya sido declarada, o sea, la consideración de la cláusula compromisoria como cláusula abusiva haya sido derogada, no quita que no pueda ser considerada abusiva, dado que en la 1480 hay una regla general para considerar una cláusula abusiva. Entonces yo creo que hay que rescatar de que el hecho de que haya sido derogada no quita que pueda ser abusiva. Entonces, pues con base a eso yo creo que hay que ver las cláusulas compromisorias como caso por caso y como lo ordena el Estatuto del Consumidor, que sean informadas al cliente. O sea, un cliente que le den cláusula compromisoria y no tenga ni idea, por ejemplo, en un caso con Claro, pues no va a tener ni idea que si le ponen una multa muy grande va a tener que pagar unos honorarios muy grandes para que los árbitros le solucionen el problema. Sí, totalmente de acuerdo, la cláusula compromisoria puede ser abusiva, y eso en general incluso el país más liberal de todos, que es Estados Unidos, lo reconoce. Quisiera conocer pues un poco voy a dar un paso grande de la cláusula compromisoria, me voy a centrar un poco en el laudo arbitralia y en el uso que considero desmedido de la tutela frente a los laudos arbitrales, en claramente abuso del derecho en el ejercicio de las partes frente a las tutelas, y en lo que yo considero también la timidez de las Cortes en evaluar el abuso del derecho cuando la tutela es abiertamente improcedente, porque es a través de ese recurso que no se creó para eso, que casi que se abrió un recurso que se volvió
de todos los días en los laudos arbitrales. Y pienso que es esa timidez de las Cortes en proscribir esa práctica que se ha hecho permisivo dentro del ámbito arbitral, el ejercicio desmedido de la tutela. Quisiera saber cuál es el comentario o opinión de ustedes al respecto. Pues la tutela en sí misma pues es un medio de defensa muy bien delimitado por la Constitución del 91 y sin duda alguna puede haber también ahí en el ejercicio o en la interposición de acciones de tutela temeridad o mala fe. Mire, yo recuerdo que en los primeros días en que llegué a la Corte Suprema conocimos una tutela de un señor que llegaba y le pedía al vecino algo de comida y un día el vecino le dio inadvertidamente algunas sardinas que estaban pasadas y le puso acción de tutela. Ese es un caso típico de una temeridad, por no decir de mala fe. E igual pasa con los recursos. También el recurso de anulación pues es un recurso contemplado en la ley. Y se puede abusar del ejercicio de ese recurso, sobre todo cuando se alega especialmente esa causal de haber fallado en equidad. Sí, la Corte Constitucional tiene unas 2 o 3 sentencias en donde ha utilizado el abuso en el ejercicio, el abuso de la tutela como abuso al derecho a litigar cuando ha apreciado una temeridad evidente. Es decir, que si hay jurisprudencia frente a ese tema para cercenar o para racionalizar el uso de la tutela. Quiero nuevamente pedirles un aplauso para las excelentes, interesantísimas exposiciones.